Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con entrega, Señor, a ti venimos, escuchar tu palabra deseamos, que el Espíritu ponga en nuestros labios la alabanza al Padre de los cielos. Se convierte en nosotros la palabra en la luz que a los hombres ilumina, en la fuente que salta hasta la vida, en el pan que repara nuestras fuerzas, en el himno de amor y de alabanza que se canta en el cielo eternamente, y en la carne de Cristo se hizo canto de la tierra y del cielo juntamente. Gloria a ti, Padre nuestro, y a tu Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro hermano, y al Espíritu Santo, que en nosotros glorifica tu nombre por los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 5. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron: «Hueso tuyo y carne tuya somos. Ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha prometido, tú serás el jefe de Israel». Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor. Y ellos ungieron a David como rey de Israel. Tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y medio, y en Jerusalén reinó 33 años sobre Israel y Judá. El rey y sus hombres marcharon sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban el país. Los jebuseos dijeron a David: «No entrarás aquí. Te rechazarán los ciegos y los cojos». Era una manera de decir que David no entraría, pero David conquistó el Alcázar de Sión, o sea, la llamada ciudad de David. David iba creciendo en poderío y el Señor de los ejércitos estaba con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El segundo libro de Samuel nos está contando una parte de la historia de Israel, y la está contando de una manera interpretada. Nos está mostrando cómo después de la muerte del rey Saúl, y recordemos que Saúl es el primer rey que tiene Israel, el país queda dividido, porque las enemistades entre Saúl y David que fueron creciendo y que llevaron a enfrentamientos entre ellos, llevó también a la división de la comunidad de los israelitas. Unos estaban con Saúl y otros estaban con David. Los celos políticos y el interés de Saúl de reinar sin que nadie le hiciera oposición llevaron a que él quisiera eliminar a todos los simpatizantes de David. Se convirtió en enemigo de David. Toda la narración nos va mostrando que el rey David no tuvo nunca rencor contra Saúl. Al contrario, al enterarse de la muerte de Saúl, él llora la muerte del rey y agradece a quienes hicieron la obra de misericordia de sepultar el cuerpo del rey Saúl. Después los descendientes de Saúl siguen persiguiendo al rey David, pero se va presentando una situación política y social. Mientras David va creciendo en fama y en poder, los descendientes de Saúl van decayendo, van perdiendo fuerza, van perdiendo el poder. Y es muy interesante ver cómo en el corazón del rey David no se alberga ni el odio ni el rencor contra aquellos descendientes del rey Saúl que eran sus perseguidores y sus enemigos gratuitos. David se ha ubicado en una ciudad llamada Hebrón, al sur de Jerusalén, y los habitantes de esta región de Judea lo han nombrado rey, lo han ungido, son ellos los que lo han ungido. Y después, a la muerte de los descendientes de Saúl, vienen también los habitantes de las tribus de Israel, y es lo que escuchamos hoy en el capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Vienen a Hebrón porque están reconociendo el gran liderazgo que tiene David. Además, los israelitas se reconocen con una vinculación de sangre con el rey David, y por eso le dicen: «Hueso tuyo y carne tuya somos». Esto dicho a una persona es como un elogio,
Pero cuando estamos viendo que David anticipa la figura de Jesucristo, podemos decir entonces que Él tomó nuestra carne. Aquí los israelitas quieren ascender y ser parte, hueso y carne del rey David. En cambio, en el Hijo de Dios sucede todo lo contrario. Es Él el que toma la carne nuestra, es Él el que toma el rostro nuestro, es Él el que se hace el Emmanuel, el Dios con nosotros. Aquí los israelitas sentían orgullo de ser de la misma carne y de la misma raza del rey David. Pero mayor orgullo tendríamos que sentir nosotros, porque el Hijo de Dios tomó nuestra condición a pesar de nuestros pecados, tomó nuestra carne en el seno de la Virgen María, y entonces nosotros somos elevados a la condición de hijos de Dios, hermanos de Cristo Jesús el Señor. Los ancianos de Israel, es decir, los dirigentes de las tribus de Israel, fueron hasta Hebrón a visitar al rey. Hicieron un pacto con él, y ellos ungieron a David como rey de Israel. En ese momento empieza el rey David a unificar al pueblo de Israel. Ya no habrá un rey en Hebrón y otro en Jerusalén. Tendrá que haber un solo rey, un único rey. La narración nos va contando que todo esto fue hecho en presencia del Señor, y que además el Señor de los ejércitos estaba con el rey David. La lectura que está haciendo Israel de su propia historia y de la manera como fue elegido David, y de esa primera batalla donde él, después de ser menospreciado, conquistó Jerusalén, es un signo de que ellos ven en el actuar del pueblo, en la manera como ellos toman las decisiones, en las batallas y en las luchas de cada día, la presencia de Dios. Se sienten acompañados por Dios. Es más, el que dirige al pueblo no es David. David es instrumento de quien dirige verdaderamente al pueblo de Israel y su historia, que es el mismo Dios. Salmo 88. Un día hablaste en visión a tus amigos, he ceñido la corona a un héroe, he levantado a un soldado sobre el pueblo. Encontré a David mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán, por mi nombre crecerá su poder, extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belcebú, y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. Créanme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Marcos nos muestra que después del bautismo de Jesús, Él empieza su misión en el territorio de Galilea. Galilea es la tierra de los gentiles, la tierra de los pecadores. Es allí donde ha crecido el Señor Jesús. Es allí donde vivían María y José. En medio de los pecadores empieza Jesús la misión. Y cuando empieza la misión, nos dice el evangelista Marcos en el capítulo 3, algunos lo acogen y son capaces de exclamar: «Tú eres el Hijo de Dios», mientras que otros empiezan a juzgarlo. El juicio viene por parte de los letrados que han bajado de Jerusalén. Dicen que Jesús lleva dentro a Belcebú. Ese juicio que hacen los letrados está manifestando en el fondo que ellos están reconociendo un gran poder en la vida y en la misión de Jesús. Un poder que no saben ellos explicar de dónde viene. Ellos creen que están ante un Galileo simplemente, pero no están reconociendo la obra de Dios en la vida de Jesús. No están reconociéndolo a Él como el Hijo de Dios. Están reconociendo las obras y tratan de explicar de dónde saca ese poder, de dónde saca esos prodigios que realiza.
y ellos llegan a una conclusión: este tiene a Belcebú dentro, y por eso expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Lo están llamando endemoniado. Y es muy interesante que Jesús no entra en un conflicto con ellos, en un conflicto bélico. No está tratando de conquistar a la fuerza la conciencia de los letrados, no está tratando de oponerse a ellos con la fuerza de las armas, sino que los llama y los acerca a Él. Y ese ya es un primer paso de explicación. Jesús no está viendo en estos letrados los enemigos que hay que destruir, sino aquellos a los cuales hay que aclararles de dónde viene el poder de Jesús. Y comienza haciéndoles una pregunta: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? En otras palabras, está diciendo cómo puede el mal expulsar al mal. Esto tiene una gran aplicación en nuestra vida, porque a veces en la historia de nuestros pueblos se ha tratado de destruir a los enemigos con la misma forma como los enemigos atacan, es decir, a través de la guerra, a través de la violencia. Y la violencia no puede acabar con la violencia, la corrupción no puede acabar con la corrupción, la indiferencia no puede acabar con la indiferencia. Es necesario que haya una persona distinta, una misión distinta, y la misión distinta es la misión del bien, es la misión de la luz, es la misión de la verdad, es la misión de la no violencia, y todo esto lo encarna Jesús con su amor. El gran poder de Jesús es el amor que Él tiene para la humanidad. Esa es la misión que el Padre Dios le ha encomendado: vencer la fuerza del mal con la fuerza del amor y dar una vida nueva a todos aquellos que lo buscan y que lo siguen. Por eso Jesús explica que aquel que se cierra a la obra del Espíritu Santo, que quiere renovarlo todo, es el que tiene que llevar con su pecado toda la vida. El que blasfema de manera no solamente verbal, sino práctica contra el Espíritu, está negando la obra de Dios, está diciendo que Dios no puede triunfar sobre las situaciones del mundo, sobre las situaciones de la historia. Nosotros hoy estamos convencidos que el Espíritu Santo puede renovarlo todo, la historia de los pueblos y la historia de cada uno de nosotros, a pesar de los embates del mal. El Espíritu Santo lo hace nuevo todo. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios.